Busquen sus Biblias Juan capítulo 18. Juan 18. De versículo 28 al 40. Juan 18, del 28 al 40. Pueden tomar asiento y cuando lleguemos a la lectura se pondrán de pie. Hace algunas semanas pasadas atrás nosotros retomamos la serie de la iglesia contracultural. Y en parte mi deseo de volver y después completar esta serie tiene que ver con, en parte, el momento el momento cultural en el cual nosotros nos encontramos en este momento, especialmente debido a las elecciones que ya se acercan bastante rápido. Y entonces retomamos esta serie hace algunas semanas atrás, y la idea aquí, mis hermanos, es que la iglesia cristiana ya no se encuentra en una posición donde sus creencias y su moralidad están alineadas de manera general con la moralidad y las creencias de nuestra cultura general. O sea, ya tenemos que ser honestos que la cultura en que vivimos ahora en este momento es muy diferente a la fe cristiana. Este país ya no tiene una cultura judeo-cristiana. Y hay que entender eso. Y hay que aceptar eso, lo cual implica que nosotros como la iglesia estamos en contra de la cultura. ¿En qué sentido? Somos diferentes. Y tenemos que aceptar que nosotros somos diferentes, pensamos diferentes y vivimos diferentes a la cultura que nos rodea. Vimos en el primer mensaje, y no hay que buscarlo, en 1 de Pedro 2, 1 al 10, que nosotros entonces somos pueblo escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios. Y entonces nos dimos cuenta y estudiamos que somos diferentes por 3 razones. Somos hechos diferentes. Hermanos, somos nacidos de nuevo. La cultura alrededor de nosotros está muerta en sus delitos y pecados. Y nosotros somos renacidos, rehechos, no sé si se puede decir así, hechos de nuevo por el poder de Dios y por el Espíritu Santo. Segundo, no solamente fuimos o somos hechos diferentes, sino que somos llamados a ser diferentes, a vivir de una manera diferente a la cultura que nos rodea. Y al final entonces tenemos un destino diferente. Este mundo va a la perdición y nosotros a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos y hermanas, tenemos que entender y aceptar que nosotros somos fundamentalmente diferente a la... Gracias, no lo puedo decir. De manera fundamental, somos diferentes a la cultura que nos rodea. Tenemos creencias diferentes, tenemos una moralidad diferente y tenemos prácticas diferentes. Y ahora tenemos que estar dispuestos a ser marcados como diferentes. Tenemos que abrazar nuestra diferencia y vivirla. Y el propósito de esta serie entonces es para que seamos instruidos, persuadidos y fundamentados en diferentes temas donde nosotros realmente somos diferentes a la cultura alrededor de nosotros. Hoy día vamos a comenzar entonces un concepto fundamental que más y más cada día es lo que distingue la iglesia cristiana a la cultura que nos rodea. Es la idea de la verdad. De manera especial, lo que distingue la iglesia cristiana
de la cultura que nos rodea es el hecho que la iglesia cree que la verdad existe y también cree que la verdad puede ser conocida. La iglesia cree que la verdad existe y la iglesia cree que se puede conocer y saber y vivir la verdad. Y eso parece algo tan obvio para nosotros, pero la verdad es que estamos en como una burbuja aquí en este lugar. Pero si usted va a las escuelas públicas y si usted va a la universidad y si usted mira la política y mira lo que está en las redes y mira lo que enseñan y dicen en los trabajos, van a ver lo que estoy diciendo, que hoy en día no se puede asumir que alguien cree que la verdad existe. Y no se puede asumir que se cree que la verdad existe, que se puede conocer la verdad. Algunos dicen, bueno, la verdad existe, pero no se puede saber lo que es la verdad. Y es lo que enseñan, eso se llama gnosticismo. Ser agnóstico, es mejor decir, que Dios existe, que hay una verdad, pero no se puede conocer, yo no sé. Pero la verdad de las cosas, mis hermanos, es lo que distingue la iglesia cristiana, es que decimos, hay verdad y se puede conocer la verdad. Busque entonces aquí en Juan 18, 28 al 40, donde podemos ver de lado a lado estas dos perspectivas de una manera visual. Ya me dio calor. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, eso es el salón del juicio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dijeron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí vemos que Jesús fue traído por los judíos delante de Pilato, el gobernador de Judea, para ser juzgado. Y Pilato le pregunta a Jesús si él es rey de los judíos. Esta alegación probablemente fue la que fue comunicada por las autoridades judías cuando entregaron a Jesús a los romanos, porque ellos querían que los romanos vieran a Jesús como una amenaza a César, un traidor al imperio. Y por esto creo que Jesús le contesta y le pregunta si él está diciendo esto por sí mismo o fue lo que ellos hablaron de él.
Pilato no le interesa asuntos judíos porque no es judío. Y entonces, como él no es judío, ¿por qué él iba a importar lo que los judíos dijeron acerca de él? Pero Pilato le pregunta, ¿qué hizo? Jesús no contesta. Y él explica que sí es un rey, pero su reino no es de este mundo. Y entonces Pilato se fija de esto y dice, entonces eres rey. Y aquí entonces en el versículo 37 y el 38 es donde debemos de prestar atención para el tema de esta noche. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Nótese que él no dice una verdad. Él dice a la verdad. Dice, para dar testimonio a la verdad. Y él añade, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Después, ¿cuál es la respuesta de Pilato? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? La verdad de las cosas, mis hermanos, es que aquí vemos en este intercambio entre Pilato y Jesús, es la dinámica entre la iglesia cristiana y el mundo. La iglesia cristiana es llamada a proclamar la verdad. Y esto significa que la verdad existe y se puede conocer lo que es la verdad. La iglesia cristiana nació para proclamar y sostener en alto la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Busquen sus Biblias, 1 Timoteo 3:15. ¿Cuál es la frase descriptora, se puede decir? Para describir, descriptora. La frase descriptora acerca de la iglesia aquí. 1 Timoteo 3:15. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Recuerden el último tema cuando enseñé. Aquí está la columna. Y ahí está la baluarte. Es para levantar en alto la verdad delante de todos. Y eso es el propósito, eso es uno de los mandatos de lo que es la iglesia. Y en comparación, el mundo simplemente dice, ¿pero qué es la verdad? Como Pilato. Significando que el mundo no tiene una perspectiva determinada, resuelta, definida de lo que es la verdad, sino se hunde en confusión. La cultura de nosotros está confundida acerca de lo que es la verdad. Y esto es lo que dijo Pilato hace 2000 años atrás, es lo que el mundo sigue diciendo hoy en día. ¿Qué es la verdad? ¿Tienes tu verdad? ¿Tengo mi verdad? No hay verdad. Eso es lo que la cultura de nosotros enseña hoy en día. Y entonces, para que nosotros podamos, como la iglesia cristiana, cumplir el papel de ser columna y baluarte de la verdad, la primera cosa que tenemos que entender es que nuestra cultura rechaza la idea de la verdad. Y mis hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para refutar eso. Tenemos que estar preparados para refutar eso. Y entonces, lo que quisiera entonces comunicar, repasar con ustedes en esta noche, hermano Nathaniel, ¿cuántas ideas? Tres ideas. Primero, entender la confusión del mundo sobre la verdad. El mundo está confundido. Quiero que entendamos, segundo, la claridad del cristianismo sobre la verdad. El mundo está confundido, pero la iglesia está clara. Y tercero, quiero que entendamos las consecuencias de conocer la verdad. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por su amor y su misericordia. Y pedimos su bendición sobre este tema, Señor, sobre este tiempo, Señor, que su Santo Espíritu nos guíe, nos enseña,
nos reprendas, Señor, nos corrijas, Señor. Y pido, Señor, que me dé dominio sobre el idioma, claridad de ideas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Primero, entendiendo la confusión del mundo sobre la verdad. Vimos en Juan 18:38 que Pilato contestó a Jesús la declaración de que Jesús vino para traer la verdad, cuando él dijo que simplemente, ¿qué es la verdad? Y intencionalmente o no, Pilato demostró la cultura en que nosotros vivimos hoy en día. Una cultura donde el concepto de la verdad es ridículo. Pero mis hermanos, primero tenemos que entender lo que significa la palabra verdad. Algo debería ser considerado verdad cuando corresponde a la realidad. En otras palabras, cuando decimos que algo es veraz, es verdad, lo que estamos diciendo que va a suceder o que corresponde a una realidad. Por ejemplo, si decimos que el cielo es azul y miramos arriba que el cielo es rojo, entonces la declaración que el cielo es azul no es verdad. Una verdad es algo que corresponde a la realidad. Es un precepto, es una idea, es una declaración que corresponde a la realidad. Y hay diferentes tipos de verdad, mis hermanos. ¿Quién aquí tiene cabeza caliente? Levanta la mano. Ninguno. 2. Hay 3 tipos de verdad. Primero, verdad natural. ¿Qué significa verdad natural? Son las cosas que nosotros podemos observar y aprender del mundo material. Son verdades acerca del mundo material. Por ejemplo, cuando decimos que el agua es compuesto de 2 átomos, ¿se dice? 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. H2O, ¿cierto? Es cuando decimos que podemos entonces observar las células en un árbol, donde podemos observar las estrellas, donde podemos observar los huracanes, donde podemos observar los ríos y aprender acerca de ellos. Esos son verdades naturales. Pero no solamente hay verdades naturales, sino que hay verdades sobrenaturales, que están arriba de la naturaleza. Por ejemplo, cuando las Escrituras dicen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie vendrá al Padre sino por Él. Eso es una verdad sobrenatural. Entonces, verdad natural, verdad sobrenatural, y tercero, verdad moral. La verdad acerca de lo que es correcto e incorrecto. Y esto está conectado, y lo vamos a ver después, a la idea de verdad espiritual. Por ejemplo, que el asesinato es pecado, que es incorrecto, que es malo, o que el robar es malo, o que el compartir lo que tienes con otros es correcto. Esos son verdades morales. Entonces, natural, sobrenatural y moral. Y el mundo en que vivimos hoy en día, donde hay mucha confusión acerca de la verdad, siempre ha existido de alguna forma u otra. No hay que buscarlo, pero en Jueces 17:6 dice que fue hace 3,000 años atrás. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero la cultura en que nosotros vivimos hoy en día de manera especial es el producto, mis hermanos, de ideas que se desarrollaron en Europa hace 500 años atrás. En los años 1500, lo que comenzó fue lo que es llamado el Renacimiento. Y fue un avivamiento en la ciencia, la matemática y las artes.
Y las personas comenzaron, en vez de mirar a Dios para resolver los problemas de la vida, comenzaron a mirar adentro a los hombres para resolver los problemas de la vida. Y hubo un enfoque más grande en el hombre. Ahora, no fue necesariamente malo que el hombre comenzó a hacer descubrimientos científicos, ¿cierto? Porque nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, con racionalidad, con tutú, con moralidad, con corazón. Y la búsqueda de la ciencia es parte del mandamiento que Dios nos dio de que el hombre debería salir, ser fructífero y multiplicarse y tener dominio sobre la tierra. O sea, el hecho que los hombres comenzaron a hacer descubrimientos científicos, los cuales la gran mayoría eran cristianos, era una forma de adoración. Era una forma de ver qué Dios había hecho, aprender el labor en la creación de Dios. Eso fue el inicio de lo que es la ciencia moderna. Entonces, no era malo en sí mismo en que el hombre comenzó a estudiar y aprender y pensar y desarrollar. Hubo muchos descubrimientos. Los grandes científicos eran cristianos o por lo menos teístas. Isaac Newton, Francis Bacon, Galileo, Kepler. Y sus búsquedas científicas no era acerca de negar a Dios, sino se trataba de adorar a Dios y ver las maravillas de su creación. Y la idea era que al estudiar el mundo natural, uno podría aprender más acerca de Dios. El problema es que los hombres perdieron esta perspectiva. Perdieron esta forma de pensar. Y con el tiempo, por la vanagloria del hombre y el pecado del hombre y el orgullo del hombre, el hombre comenzó a enfocar en el raciocinio del hombre en vez de enfocar en Dios. Comenzaron a olvidar de Dios y decidieron, no, Dios no existe. Nosotros somos los que vamos a resolver los problemas de este mundo. No tenemos que mirar arriba, tenemos que mirar adentro. Y eso fue el cambio de los 1500 hasta los 1800. Los hombres se evanecieron en sus mentes. Y esto se encuentra, busca Romanos 1, 9 al 21. El Señor a través del apóstol Pablo muestra, nos enseña esta tendencia del hombre. Lo cual es la tendencia, mis hermanos, de nosotros aún hoy en día como cristianos. Cuando las cosas están difíciles, miramos a Dios. Cuando las cosas están yendo bien, ¿qué hace aún el cristiano a veces? Comienza a olvidar de Dios. Es la tendencia pecaminosa. Y el hombre comienza a pensar, bueno, mi vida está yendo bien, es porque yo estoy haciendo bien. Romanos 1, 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, es razonable que al mirar la creación y al estudiar la creación científicamente, vemos el poder y deidad de Dios. Amén. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se evanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso fue exactamente lo que sucedió de los 1500 a los 1800 con los hombres. Comenzaron a tener tremendos logros científicos en las artes, en la matemática. Y en vez de dar gloria a Dios, se envanecieron en sus razonamientos y sus corazones fueron entenebrecidos. Y rechazaron a Dios. Ahora, ¿por qué estoy dando énfasis a esto?
porque la manera en que el hombre se puso envanecido en su razonamiento y su corazón fue entenebrecido, fue de la siguiente forma. El hombre comenzó a dejar de respetar el mundo sobrenatural y solamente respetar el mundo natural. El hombre entonces comenzó solamente a enfocar en la verdad natural y no en la verdad sobrenatural. Y entonces lo que sucedió fue un crecimiento en pensamiento donde los hombres comenzaron a creer que la ciencia y la razón eran las únicas fuentes de verdad. Y ahí es el problema. Los hombres comenzaron a pensar que la única verdad que hay es lo que se puede ver alrededor de nosotros. Y eso es el problema. Y que solamente debería estudiar el mundo natural y nosotros solamente podemos mirar a nuestros pensamientos, nuestro raciocinio para resolver los problemas. Y la implicación fue entonces, mis hermanos, que la ciencia y la razón humana y el mundo natural, material, eran vistos como el único lugar donde se podría hallar verdad. Y entonces solamente comenzaron a mirar el mundo natural para contestar las preguntas grandes de la vida. ¿Quiénes aquí saben lo que son las preguntas grandes de la vida? ¿Alguien sabe? Natanael, ¿cuáles son las grandes interrogantes que el hombre tiene en la vida? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Con qué propósito estoy aquí? ¿Cuántos de ustedes antes de Cristo hacía esa pregunta a sí mismo? ¿Por qué estoy aquí, rayo? ¿Cierto? ¿Qué hago con mi vida aquí? Y el problema con este movimiento que comenzó en sus raíces en los 1500, pero dio fruto en los 1800, 900 y hoy en día, es que comiencen a mirar simplemente a la ciencia y el raciocinio del ser humano para poder contestar estas preguntas, que la ciencia no está equipada para contestarlas y el mundo natural no tiene las respuestas para estas preguntas. Por eso tenemos una crisis moral, una crisis emocional, una crisis social hoy en día, porque la gente está más y más desconectada a las fuentes reales de las respuestas de estas preguntas para la vida del ser humano. Entonces, el sociólogo Jeremy Rifkin lo dice así. Dice, ya nosotros no somos huéspedes en un hogar ajeno. Ningún orden de reglas cósmicas preexistentes. La creación es nuestra ahora. Nosotros establecemos las reglas. No tememos responsabilidad por nada fuera de nosotros. Nosotros somos el reino y el poder y la gloria. Y eso es la cultura de nosotros hoy en día. El hombre es el reino, el poder y la gloria. Y mira entonces la pobreza moral, la pobreza espiritual, la pobreza cultural, la pobreza emocional en que nosotros vivimos hoy en día. Porque el hombre dice que nosotros los hombres somos el reino y el poder y la gloria. Y esto es la actitud del pensamiento moderno hoy en día. Al final es una autodeificación. ¿Qué es eso? Donde el hombre se hace Dios. Y eso es la cultura de nosotros hoy en día. En los 1500 miraban a Dios y usaban la ciencia para estudiar lo que Dios hizo en adoración. Y olvidaron de eso y se evanecieron en sus razonamientos. Y ellos entonces, sus corazones fueron entenebrecidos, de tal forma que cree que la ciencia y el mundo material tienen las respuestas para nuestra vida, lo cual es una mentira. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado, mis hermanos?
¿Cuál ha sido el resultado entonces de esta trayectoria? Los hombres han desarrollado sistemas de pensamiento y de moralidad completamente chuecos e inmorales. Le voy a dar algunos ejemplos. El biodeterminismo, ¿qué es eso? Es la idea de que porque el mundo natural es el único mundo, no hay verdad trascendental, espiritual o moral. Simplemente nosotros somos máquinas biológicas y que somos programados a hacer lo que vamos a hacer. Y que todo lo que nosotros hacemos al final tiene que ver con nuestros cuerpos y nuestra genética. Nuestras decisiones, nuestros hechos al final son el resultado de químicos y de conexiones eléctricas en nosotros. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones de esta idea entonces? Que nadie puede ser responsable por sus decisiones, ni por sus hechos. Que no hay nada moral o inmoral acerca de lo que uno hace, porque mi biología lo determinó. Yo no soy responsable. Entonces, si un hombre viola a una mujer, no puede ser responsable, porque simplemente está obedeciendo a los apetitos biológicos que tiene. Hermanos, hay gente que cree esta filosofía. Y tienen doctorados y enseñan en universidades y hay gente que lee sus libros. La pedofilia. Dicen que es un artefacto cultural, que simplemente, y es un deseo biológico. Biodeterminismo. Otro, hedonismo. ¿Alguien ha escuchado la palabra hedonismo? Natanael, ¿qué es el hedonismo? Exactamente, el vivir para el placer. Entonces, moralmente lo que es bueno es lo que trae placer. Y moralmente lo que es malo es lo que trae dolor. ¿Suena familiar en nuestra cultura? Lo que trae placer es bueno. Lo que trae dolor es malo. Y entonces, Pablo, es interesante, busca 1 Corintios 15, Pablo, lo que Pablo dice, 1 Corintios 15. Él muestra el mundo tiene esta forma de pensar en 1 Corintios 15, cuando él habla de las implicaciones de que si la resurrección no es verdad. Él dice que si la resurrección no es verdad, nuestra fe es vana. Y mira lo que él dice en el 32. Perdón, estoy leyendo mal. Sí. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y eso es la filosofía hedonista. Y es la cultura. Era la cultura griega, la cultura romana y es la cultura en que nosotros vivimos hoy en día. Nadie quiere trabajar porque trae dolor. Nadie quiere posponer los deseos para el futuro porque trae dolor. La gente simplemente vive como un animal satisfaciendo sus deseos en todo momento. Y nuestra cultura facilita todo eso. Curiosamente, la comida rápida. No, en serio, piénselo. La comida rápida, el internet, el Uber Eats, toda esa cosa, hacerle fácil para uno satisfacer los deseos en un instantáneo. Es la cultura de nosotros. Nadie quiere esperar y trabajar y aguantar por un plazo de tiempo para conseguir algo, porque quiere el placer ahora. Es el patrón de nuestra cultura. ¿Cuántos dicen amén? El utilitarianismo.
¿Alguien sabe lo que es eso? Nathaniel, ¿qué es eso? Exactamente. Lo que es moralmente bueno es lo que tiene utilidad. Y si no tiene utilidad, es malo, no tiene valor moral, no tiene valor. Este comenzó en los 1800 con un filósofo inglés llamado John Stuart Mill. Y es la idea de que lo que es bueno es lo que trae utilidad y trae el beneficio mayor. Y lo que es malo es lo que trae menos beneficio o algún tipo de daño. Y esto es una idea y filosofía que está muy prevalente hoy en día. Es la justificación del aborto. ¿Por qué? Y de la eutanasia y otras filosofías y otras prácticas. ¿Por qué? Porque un bebé puede ser percibido por una persona como simplemente algo que va a traer conflicto y problemas y carga en la vida. Obstáculos, trabajo, responsabilidad. Y entonces me va a traer problemas, entonces lo quito. O una persona que es mayor, menos capaz de trabajar en la sociedad, menos capaz de contribuir a la sociedad, entonces son menos humanos, lo podemos matar. Hermanos, hay gente que piensa así. Hay gente que piensa así. La cultura de la muerte es el fundamento filosófico de la cultura de la muerte, porque es al final de conveniencia y de utilidad. Y entonces una persona, sea un niño que nace con problemas de salud y con deficiencias, o una persona mayor que ya no puede contribuir, aunque contribuyó, ya no puede contribuir a la sociedad, bueno, vamos a quitarlo porque cuesta dinero para mantener a toda esta gente vieja. Es el pretexto de la eutanasia. Por eso en algunas naciones están liberalizando la ley de la eutanasia, para que fácilmente, no, especialmente donde hay medicina socialista, medicina socialista. No, ya la vida es muy difícil. Usted tiene esa uña que está, ahí dice ingrown toenail, encarnada, ok, lo mismo que portugués. No Victoria. La uña encarnada. No, entonces ya no tienes calidad de vida. Le vamos a resolver el problema. Respire esto. Y quita a una persona del sistema que ya no hay que pagar para mantenerlos vivos. Hermanos, eso es la forma de pensar que se va desarrollando y marchando. Producto del hombre con su raciocinio, ideando y creando sistemas de moralidad con su propio raciocinio. Son ciegos guiando ciegos. Amén. Ciegos guiando ciegos. Entonces, hay un filósofo muy famoso, Peter Singer. ¿Has escuchado de él? De la Universidad de Princeton. Peter Singer. Como la marca de máquina de costura, Singer. Es un profesor de filosofía de Princeton. Y él dice que se puede matar a los bebés después que se nacen porque realmente no son seres humanos. Porque faltan la capacidad mental para atribuir valor a sí mismos. Los padres, en contraste, tienen la capacidad de asignar valor al bebé. Entonces, si los padres no ven valor en el bebé, o encuentran que cuidar del bebé va a presentar una carga para ellos, simplemente el bebé no tiene valor y pueden disponer del bebé. Hermanos, ese hombre enseña en una universidad prominente en este país. Ese hombre está enseñando muchachos en este país. Este hombre está escribiendo libros que hay gente que están leyendo sus libros.
se envanecieron en sus razonamientos y sus corazones fueron entenebrecidos. Por eso la cultura de nosotros está confundida sobre la verdad, porque no miran a la fuente de la verdad moral y sobrenatural, simplemente miran lo que hay aquí. Y la creación, su propósito, no es para que la creación sea Dios, la fuente de la verdad, sino que enseña a los hombres a mirar hacia Dios. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? ¿Amén? Escuché un no. Entonces, primero, la confusión del mundo sobre la verdad. Segundo, la claridad del cristianismo sobre la verdad. Primera, confusión del mundo. Segundo, claridad del cristianismo. Como yo dije anteriormente, el problema fundamental con la cultura en que nosotros vivimos no es que el mundo cree que hay importancia en la ciencia y en el raciocinio del ser humano. O sea, el problema no es el raciocinio. El problema no es la ciencia. El problema no es el mundo natural que nos rodea. Como yo dije, la ciencia nos ayuda a entender las maravillas de Dios. ¿Sabe usted que ha habido muchos astrónomos y físicos que o se han convertido en cristianos o por lo menos en teístas? Porque llegan a un punto en que dice, pero esto no puede ser una casualidad. Esto no puede ser al azar. Pero ¿sabe dónde hay el mayor índice de ateos en las ciencias? En la biología. Porque rehúsan creer que el hombre fue hecho por Dios. Entonces el índice de ateos en las ciencias, en la biología es alta, pero en la física, en la matemática y la astronomía, no astrología, astronomía, es alto y va creciendo. Porque llegan a un punto donde no pueden negar que esto es todo diseñado perfectamente. O sea, esto no puede ser un accidente. Esto no puede ser producto de una explosión al azar, pastor. Exactamente. Simplemente, por lo menos tienen que reconocer, esto fue diseñado por alguien. No quieren decir quién, quizás, pero dejan de ser ateos y se convierten en teístas. Algún poder superior, supremo, existe. Y varios se convierten en cristianos. Pero entonces, el problema no es la ciencia, el problema no es el raciocinio del ser humano. El raciocinio del ser humano es uno de los distintivos que nosotros tenemos al ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Es lo que nos hace, como yo he enseñado anteriormente, es lo que nos hace diferentes a los animales. Es que podemos razonar, podemos crear, podemos distinguir, podemos aprender. Los animales, muy limitados lo que pueden hacer, no pueden hacer lo que el ser humano hace. Entonces el Señor nos creó con raciocinio y espera que nosotros usemos el raciocinio que nos dio. Él nos dio este mundo para tener dominio sobre ello y para cultivarlo y para desarrollarlo y tener dominio sobre ella. Por eso nos dio raciocinio. También nos dio raciocinio. Sin raciocinio no podemos estudiar la palabra de Dios. Si no sabemos leer, si no sabemos conectar ideas, si no sabemos cómo escudriñar las escrituras, no podemos vivir la vida cristiana. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Con qué fin? Al meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Y vemos también en las Escrituras que el Señor interactúa con el hombre y el Señor razona con el hombre en la palabra de Dios. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor es lógico y nos enseñó cómo y nos creó para interactuar con Él de manera lógica. Ahora voy a clarificar que el Señor no es limitado a las ideas de lógica que nosotros tenemos, sino Él va más allá a la lógica humana. El Señor usa palabras para expresarse y para comunicar la verdad a nosotros. Y nosotros tenemos que interactuar con esa verdad usando el raciocinio, el razonamiento que el Señor nos dio. Entonces, mis hermanos, el problema no es la ciencia. El problema no es el raciocinio del ser humano. ¿Cuál es el problema? Es cuando el hombre solamente mira a la ciencia y su propio raciocinio. Y como dije anteriormente, la cultura en que nosotros vivimos ahora niega que hay un mundo sobrenatural. Niega que hay un mundo que no es material. Y por implicación niega que hay verdad moral absoluta. Algún sentido de moralidad. El mundo cree que nosotros tenemos que hallar la moralidad dentro de nosotros con nuestro raciocinio. No, mis hermanos, Dios nos da la moralidad. Dios nos enseña lo bueno y lo malo. Dios revela a nosotros la moralidad. Hermanos, la verdad del asunto es, y esto es lo que la iglesia proclama, es que hay verdad espiritual y hay verdad moral objetiva. Y esta verdad se encuentra no en el hombre, sino en nuestro Creador. No en la creación, sino en el Creador, el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el orden natural da testimonio de la existencia del Creador que nosotros no podemos mirar ni tocar, pero su mano, la obra de su mano está evidente en el mundo que vemos. Como leí en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la creación no es Dios, nos señala, ¿sí? Nos señala hacia Dios. Busque Salmo 8:3. Salmo 8:3. Y eso da una buena perspectiva de lo que mirar la creación debería provocar en el hombre. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, entonces esto es el razonar del hombre. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, mirando la grandeza del espacio, la grandeza de las estrellas, de la luna, del sol, de la creación. El hombre con un corazón puro mira todo eso y se pregunta, razonando, ¿qué es el hombre? Somos tan pequeños, tan finitos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Eso es lo que la creación debería provocar en el hombre, pero el hombre por su pecado no lo mira así. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Aunque la inclinación natural del hombre es rechazar el testimonio de la creación, el Señor como creador del universo, Él es verdad, mis hermanos. Él es verdad. Y no solamente la trascendencia de Dios, o sea, la grandeza de Dios, la superioridad de Dios sobre el hombre es evidenciado a través de la creación alrededor de nosotros, pero también es evidenciado por la moralidad natural que el hombre tiene y las verdades morales universales que existen en el hombre, que son evidencia de una moralidad objetiva que está fundamentada en el hombre. O sea, el hombre en sí mismo tiene una noción de lo que es lo correcto y lo malo. Si nosotros somos pecadores, si nosotros fuimos dañados por el pecado y la imagen y semejanza de Dios fue distorsionada por el pecado, pero hermanos, no fue borrada. Y el hombre, aún natural, tiene alguna idea, una noción de lo que es lo moral. Busque Romanos capítulo 2, versículo 15. 14 y 15. Esto habla de los gentiles, que son hombres naturales que no conocen a Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, los gentiles no tenían los 10 mandamientos escritos que le dijera lo que es correcto y bueno y lo que hay que hacer y lo que es malo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, los gentiles que no tienen la ley, y hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, la imagen de Dios, recuerda, raciocinio y moralidad, no fue destruida por el pecado. Fue tergiversada, distorsionada en el hombre, pero no borrada. Y el hecho que el hombre tiene alguna noción fundamental en sí mismo de lo que es lo correcto y lo malo, son las huellas de Dios en el hombre. ¿Están conmigo? Y eso enseña el hecho que el hombre en sí mismo tiene una noción de lo que es lo correcto. Enseña que viene de Dios y fue impuesto en el hombre, impreso en el hombre. Si usted, por ejemplo, si miramos el ejemplo del biodeterminismo, recuerda eso, el biodeterminismo, que yo soy una máquina biológica y obedezco a mis impulsos biológicos. ¿Cuántos recuerdan que yo acabo de mencionar eso hace 15 minutos atrás? Ok. Si un hombre fuera hallado violando a una mujer y lo llevan al tribunal, y el juez dice, bueno, yo no puedo hallarlo culpable porque obedeció a sus apetitos biológicos y él no tiene culpa de eso. La gran mayoría de la gente, ¿cómo sentiría? Mal, ¿cierto? No habría algún tipo de, ¿cuál es la palabra? La gente se enojaría y diría, eso no es justicia, eso no es correcto. Si usted dice a una persona normal, digo normal, no como el Dr. Singer, una persona normal, y le dijera, bueno, este bebé acaba de nacer, bueno, Xiomara, ¿dónde está Xiomara? Su nieto. Si te dijera el Dr. Singer, eso no es un ser humano. Y no tiene valor. Entonces lo puedo cortar la cabeza. ¿Cómo sentiría usted? Usted tomaría un cuchillo, ¿cierto? Para defenderlo. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene valor. Aún los animales defienden su cría. ¿Se dice así? ¿Su cría? El hombre tiene escrito en el corazón
un sentido básico de lo que es lo correcto y lo malo. A pesar de la tontería del raciocinio de la gente, las ideas y todo eso, es solamente para vender. La gente normal tiene algún sentido fundamental de lo que es moral. Ahora, no estoy diciendo completo, pero algunas cosas muy básicas, muy esenciales en lo que es ser un ser humano, está aquí. ¿Y quién lo puso? Dios. Dios. Entonces, la iglesia proclama que sí hay verdad, verdad moral, verdad sobrenatural, y se encuentra en Dios. Ya cubrí todo esto, wow. Ok. Entonces, la moralidad que existe en los corazones de los hombres, a pesar de todo su raciocinio y su ciencia, es evidencia de una verdad moral trascendental dado por Dios. Y hemos visto que la creación y el orden creado da testimonio de un ser trascendiente, el Creador, nuestro Señor. Por entonces hay una realidad trascendental que existe fuera de este lugar natural, fuera de este orden creado en que nosotros vivimos. Y vimos que hay un orden moral, una realidad moral que es objetiva y universal. Y el orden moral es verdadero, es objetivo. Entonces, esta moralidad es más allá de nuestro pensar, de nuestra racionalidad, de nuestra ciencia. Entonces, ¿de qué manera podemos entender lo que es verdad espiritual y lo que es verdad moral si es trascendente, está fuera de nuestro alcance a través del raciocinio o la ciencia? En otras palabras, si esta verdad moral, si esta verdad sobrenatural no se encuentra aquí, no lo podemos mirar ni tocar con las manos, ¿cómo lo podemos saber? Muy simplemente, mis hermanos, es revelado a nosotros por el Creador. Voy a repetir la idea. La verdad natural podemos observar, ¿cierto? Podemos estudiar las plantas, los ríos, las estrellas. La verdad moral, la verdad sobrenatural, la creación y la moralidad aquí en el corazón nos enseña que no se encuentra aquí, se encuentra allá, en el Señor. Entonces, ¿cómo podemos saber esas verdades sobrenaturales? ¿Cómo podemos saber esas verdades morales, lo que es correcto e incorrecto? Ese ser trascendental, Dios, revela esas verdades a nosotros. Es por revelación. Es por revelación. Y el mundo se choca con eso. No quieren aceptar la idea de que la verdad moral y la verdad sobrenatural no puede ser observado si no es revelado por Dios. No quiere entender eso y lo rechaza. Pero eso es, mis hermanos, la verdad. Es revelado. Sin Dios no hay dirección moral. Sin Dios no hay moralidad. No existe. Porque todos esos sistemas que yo mencioné son intentos del hombre en crear su propio sistema de moralidad. Y miren la basura que es. Sin Dios no hay moralidad. Considera los valores que han existido en sociedades comunistas y ateístas, donde han rechazado de manera ferviente y categórica la idea de Dios. Adolf Hitler, tremendo ateo, y la cultura nazi era atea. Su perversión resultó en la desvalorización
sistemática de 6 millones de judíos y 6 millones de otros tipos de personas, 12 millones de personas. Los deshumanizaron y los mataron. Joseph Stalin, él era el líder comunista en los años 40 de la Unión Soviética. Se cree que bajo su reinado aproximadamente 20 millones de personas murieron. 20 millones. Enviados a campos de concentración, no sé cómo se dice, lo dejaron pasar hambre hasta la muerte o lo movieron. Por ejemplo, una buena parte de la gente de Ucrania fueron movidos de Ucrania a otra parte y murieron como parte de ese proceso. Mao Zedong, el fundador del Estado Comunista de China, bajo su reinado, decenas de millones de personas en China murieron o por asesinato o por hambre. Pol Pot, líder comunista de Camboya en los años 70. Entre 1975 y 1979, aproximadamente 1.8 millones de personas murieron, representando un cuarto de la población de la nación, 25%. Si alguien tenía lentes, era visto como un intelectual y entonces con una amenaza a la sociedad comunista y lo mataban, simplemente por tener lentes. ¿Cuánta gente tonta tiene lentes? Míreme a mí. ¿Por qué menciono el comunismo? Porque el comunismo simplemente cree que el ser humano es materia. Y no cree que el ser humano tiene alma, es espiritual. No cree que hay valor, dignidad del ser humano. Simplemente centros de producción, como máquinas. Y entonces si la máquina es inconveniente, matarlo y quitarlo del camino. ¿Por qué? Porque rechazan a Dios. Lo más que nuestra cultura rechaza, la existencia de Dios, lo más que rechazan el Señor, menos y menos y menos moral nuestra cultura va a ser. Y nosotros tenemos que proclamar la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo. Como cristianos nosotros creemos que el Señor ha revelado a nosotros verdad espiritual a través de las sagradas escrituras y en la persona de Jesucristo. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es precisamente lo que Jesús dijo en nuestro texto al principio. En Juan 18:37, Él dijo, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús ha venido, Él vino para dar testimonio de la verdad, verdad espiritual y verdad moral. Cristo tiene las respuestas de todas las preguntas grandes, las grandes interrogantes de la vida. ¿De dónde vine? Dios me creó. ¿Quiénes somos? Somos descendientes de Adán y Eva, los primeros seres creados que desobedecieron a Dios e introdujeron pecado al mundo. Nuestra moralidad y racionalidad o raciocinio ha sido dañado por el pecado y nacemos separados de Dios. ¿Por qué estamos aquí?
Fuimos creados para tener comunión con Dios y para adorar a Dios. Pero esto solamente puede ser cuando hemos sido reconciliados con Dios. Reconciliación viene a través de la gracia y verdad hallada en el Señor Jesucristo, a través del perdón de pecados que Él ofrece al recibirlo por la fe. ¿Hacia dónde vamos? Si estamos en comunión con Dios a través de la fe en Jesucristo, tendremos vida eterna y estaremos con el Señor por la eternidad. Y si nosotros no estamos en comunión con Dios, a la segunda muerte nos vamos, al lago que arde con fuego y azufre. Los cristianos también creen que nuestra moralidad viene de Dios, que lo que nosotros entendemos de lo que es correcto e incorrecto es dado por Dios. Dios nos enseña que los hombres y las mujeres fueron hechos a la imagen de Dios y por entonces tienen dignidad. Entonces, un bebé tiene dignidad, un bebé que no ha nacido tiene dignidad, una persona con deficiencia corporal tiene dignidad y una persona mayor tiene dignidad. Todo ser humano tiene dignidad. Génesis 1, 26 a 27, no hay que buscarlo. Dios también nos enseña, el Señor nos enseña que nosotros no tenemos el derecho de quitar la vida de otra persona. El Señor nos enseña que dar falso testimonio, mentir, es pecado. El Señor nos enseña que el matrimonio es santo. El matrimonio es un regalo de Dios entre un hombre y una mujer. Y que solamente puede tener intimidad dentro de la relación matrimonial y no antes ni fuera. Amén. El Señor nos enseña que hay que respetar a nuestras autoridades, incluyendo el gobierno y nuestros amos o empleadores. El Señor nos enseña que nosotros tenemos que aguantar a los unos a los otros. El Señor nos enseña que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Esas cosas yo acabo de mencionar no son naturales para el ser humano. Algunos sí, en cuanto al asesinato. Yo creo que el hombre sabe que el asesinato es malo. Pero el hombre no sabe que el matrimonio es el plan de Dios. Para mí no está impreso en el corazón del ser humano. Tiene que ser enseñado por Dios. Lo que es una ética sexual correcta y moral delante de Dios. Entonces, primero, confusión del mundo. Cuando el mundo simplemente mire a sí mismo para la verdad. Mala idea. Desastre al resultado. El cristianismo tiene claridad. La verdad científica lo podemos encontrar aquí, pero la verdad moral y sobrenatural, nosotros no podemos descubrirlo, tiene que ser revelado a nosotros. Y el Señor lo ha revelado a través de la persona de Jesucristo y a través de las Sagradas Escrituras. Y tercero, y para ir terminando, las consecuencias de la verdad. Entonces, como creyentes, ¿cómo deberíamos de conducirnos frente a todo lo que acabo de decir? Vuelven a Juan 18, 37, hermanos. Juan 18, 37. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús dice aquí que Él ha venido para dar testimonio de la verdad. Y Él explica entonces cómo las personas, de manera especial los creyentes, deberían de responder. Todo aquel que es de la verdad. Esta expresión literalmente significa a alguien que pertenece a la verdad. Los comentaristas indican que eso debería de ser entendido como los que están en favor de la verdad, los que están promoviendo o apoyando la verdad.
Los creyentes deberían ser personas en favor de la verdad, en el lado de la verdad. Y porque ellos están en favor de la verdad, deben de oír la voz de Cristo. Deberían de oír la voz de la verdad. Deberíamos ser, como dice 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, levantar en alto y mostrar a otros con gracia, verdad y amor. Deberíamos de proclamar la verdad, defender la verdad y sostener la verdad a través de vivir la verdad. Hermanos, no es solamente decir, yo creo eso. Es decir a las personas que no creen eso, que usted cree eso. Y que eso es verdad. Y que nuestras vidas respaldan lo que es la verdad. Deberíamos ser personas que buscan la verdad, que quieren saber y conocer la mente y el corazón de Dios, que quieren buscar la voluntad de Dios, que quieren vivir la voluntad de Dios. O sea, ¿qué vale, pastor, si nosotros decimos que creemos lo que dice el cristianismo, pero nuestra vida no refleja nada de eso? No estamos haciendo nada. Es boca afuera. Es palabrería. Y nuestra búsqueda de la verdad nos debería de llevar donde sea, no importando las consecuencias. Deberíamos tener una pasión para conocer y vivir la verdad, porque nuestro Señor y Salvador era y es la verdad. Entonces, hermanos, la pregunta es si somos de la verdad. Dice versículo 37, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Usted en esta noche, ¿es usted de la verdad? Examine sus ideas, examine sus filosofías, examine sus valores. La elección es en 5 semanas. No estoy diciendo quién tienes que votar, pero te puedo decir por qué no deberías de votar. Amén. Si eres de la verdad, oye su voz. Yo te puedo decir por quién no votar, porque tenemos uno o una candidato, que muchas de sus posiciones son productos de raciocinio humano. Son posiciones confusas, confundidas, necias, entenebrecidas. Si eres de la verdad, ¿qué hay que hacer? Oír y hacer. Usted saca sus propias conclusiones. Oramos. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por su bondad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestros valores, nuestros principios, nuestras ideas, Señor. Y considerar realmente si somos de la verdad, Señor. Pedimos, Señor, que nos reprende donde hay que reprender. Y, Señor, nos corrige donde hay que corregir. Queremos ser de la verdad y queremos oír su voz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.